y admitían, creo que eran 150 jóvenes, de esos nada más pasaban 50, pero lo más sano de esa escuela es que ahí todo el mundo era por igual. Ahí no, si tú tenías tu hijo y lo llevabas, pero tú no podías pagar la mensualidad, la escuela te becaba a tu hijo. O sea, después que tu hijo entrara y pasara la admisión, ya ese era el requisito más importante. ¿Y cómo? Volumen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúa la acción legislativa acá en el Palacio Júzaro Semena cuando se retoma la sesión permanente que pues se suspendió ayer momentáneamente hasta este día, hoy 15 de marzo. Así es, y ya está preparada la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, para iniciar esta sesión del día de hoy. 15 de abril. 15 de abril, así 15 de es. abril. Proponen que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley 121 así. Artículo 5. Cada Casa de Justicia Comunitaria de Paz tendrá el personal mínimo siguiente: un juez comunitario, un mediador comunitario, un oficinista y o notificador, y cualquier otro personal que requiera el despacho según las necesidades del corregimiento y sus niveles de conflictividad. Además, contará con el apoyo de voluntarios de la comunidad, facilitadores judiciales y de unidades de policía comunitaria. Asimismo, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos determinará el número de jueces comunitarios suplentes necesarios para cubrir las vacaciones o las ausencias prolongadas de los jueces titulares. En las zonas semiurbanas y rurales, en donde no haya jueces comunitarios suplentes disponibles, podrá suplir a los jueces titulares. Para suplir a los jueces titulares podrán ejercer de manera temporal como jueces personas que hayan culminado la educación media hasta tanto se nombren a los titulares del cargo. En caso de renuncia o destitución de un juez comunitario, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, deberá convocar a la Comisión de Evaluación y Supervisión Disciplinaria en un plazo no mayor de 30 días para dar inicio al proceso de selección de un nuevo juez comunitario. Que se modifique el artículo 5 del proyecto de ley 121 así, propuesto por Yareli Rodríguez y Jorge Herrera. Cada casa comunitaria de paz tendrá personal mínimo siguiente: un juez comunitario, un mediador comunitario, un oficinista y o notificador, y cualquier otro personal que requiera el despacho según las necesidades del corregimiento y sus niveles de conflictividad. Además, contará con el apoyo de voluntarios de la comunidad, facilitadores judiciales y de unidades de policía comunitaria. Asimismo, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos determinará el número de jueces comunitarios suplentes necesarios para cubrir las ausencias temporales de los jueces titulares. En caso de renuncia o destitución de un juez comunitario, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, deberá convocar a la Comisión de Evaluación y Supervisión Disciplinaria en un plazo no mayor de 30 días para dar inicio al proceso de selección de un nuevo juez comunitario. Los diputados Yareli Rodríguez y Jorge Herrera proponen que se modifique el artículo 46 del proyecto 121 así. Artículo 46. La Comisión de Apelaciones estará conformada por 3 miembros, quienes deberán ser abogados idóneos. Su designación será realizada por el titular del Ministerio de Gobierno a partir de una lista elaborada por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la cual considerará a su vez las sugerencias propuestas por la sociedad civil organizada en materia comunitaria. Cada uno de los miembros de la Comisión de Apelaciones contará con un suplente debidamente designado. Las decisiones adoptadas por la Comisión serán tomadas por mayoría de sus miembros, pudiendo el miembro que no está de acuerdo con la decisión salvar su voto. En caso de no alcanzarse la mayoría, se convocará al suplente correspondiente. La Comisión de Apelaciones, dentro de 30 días siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de apelación, podrá revocar, modificar o confirmar la resolución del juez en primera instancia. La resolución adoptada en la apelación será definitiva e irrecurrible. Fin de la lectura de las propuestas de modificación. Presidenta. Para cuestión de orden, la honorable diputada Yarelis Anayansi Rodríguez. Que la arreglen entonces, pues, que la propongan.
Muchas gracias, señora presidenta. Era para retirar la propuesta de modificación del artículo número 46 anteriormente leído. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada. ¿Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta? Queda aprobado el retiro de la propuesta. Un breve receso. Bueno, la presidenta decreta un breve receso, Iván, mientras nos adentramos prácticamente en esta sesión permanente. Bueno, se retiraron en este proyecto de ley. Algunas modificaciones que se estaban leyendo, se retiraron en este momento en medio de la discusión de este proyecto de ley 121, que subroga la ley 16 del 17 de junio del 2016 que instituye la justicia comunitaria de paz. Estábamos hablando de esto y dicta otras disposiciones también. Entre otras cosas, y es el punto quizás neurálgico acá, es que estos jueces de paz que conocemos hasta ahora van a ser jueces comunitarios que estarán bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno. Estuvimos viendo a la ministra Dinoshka Montalvo la semana pasada, precisamente, participando de esta discusión con algunos de sus funcionarios también, y es un punto que algunos diputados agradecieron profundamente porque decían que se les quitaba un peso de encima muy grande al municipio, a la alcaldía, para poder dedicarse a menesteres que ellos consideran realmente importantes, que son prioritarios para un municipio, para una alcaldía, y no estar tratando las peleas del barrio, las peleas del vecino, que si bajó el volumen, que si lo subió, que si la fiesta se fue muy larga, que si agarró un terreno, todas estas cosas que serían deslindadas por un juez comunitario en este caso. Así es, y hemos visto pues una amplia discusión. Ahí veíamos a la diputada Yaril Rodríguez retirando una propuesta de modificación. Y de eso se trata, pues, el tema de cuán ellos valoran el consenso que se hace en el Pleno de la Asamblea Nacional para poder entonces tener leyes mucho más robustas, fortalecidas y que realmente atiendan la realidad nacional. Sí, y se instalarían estas casas de paz, se llamarían, me imagino, ¿no? Decir casa de paz. Ya no. Creo que ahora van a ser más, dependiendo de la población, de la cantidad de habitantes que estarían en los distritos cabeceras de las distintas provincias, para poder, pues, atender esa población. Tener, exacto, mayor disposición, mayor personal y poder atender más a las necesidades de la población en ese sentido. Y un tema que se tocó también, que causó algo de preocupación, sobre todo en el diputado Ernesto Cedeño. Así es. El salario. El salario. Porque dice que, primero porque tenía que ser abogado, y que dice que qué abogado iba a ir por $1000 a una casa comunitaria. Pero las de difícil acceso, lugares de difícil acceso, que eso había que analizarlo un poco y ver realmente si se podía ajustar, porque sí, la ley dice que no podía ganar menos de 1000, pero dice que de ahí era donde se iban a agarrar, que iban a hacer los 1000 y de ahí no pasaba. No pasaba. Entonces, y eso desincentiva al funcionario que puede optar por una posición como esa. Claro. Porque, algunos que empiezan quieren tener quizás esa experiencia y pudieran iniciar por allí. Así es este proyecto el que están discutiendo en este momento. Aquí está, Casa de Justicia Comunitaria de Paz. Así es el nombre correcto, que yo había mencionado, Casa de Paz. Se llamaría Casa de Justicia Comunitaria de Paz. Y dice que en cada corregimiento, dice el artículo 4 de este proyecto de ley, funcionará una casa de justicia comunitaria de paz. Se podrán crear más de una casa de justicia comunitaria de paz por corregimiento, tomando en cuenta, escuchen esto, el nivel de conflictividad. O sea, que si hay muchos perequeros en la comunidad, ameritan aumentar las casas por el número de casos de justicia comunitaria. Sí, número de habitantes, no, ya poniéndonos serios, número de habitantes, pero sí dice, no es relajo mío, dice el nivel de conflictividad es uno de los aspectos a considerar, el número de habitantes también, que acabamos de mencionar, y también pues las diferentes realidades sociales que se pueden observar dentro de estas comunidades, y también la disponibilidad presupuestaria. Eso es un aspecto muy importante. Muy importante. Y recuerda cuando tuvimos la oportunidad de conocer, de escuchar a los jueces de paz que estuvieron en la Asamblea Nacional, en el Pleno, y compartieron sus posiciones. ¿Te acuerdas que ellos hablaban
de que las condiciones no eran las mejores, Ujú. de que los salarios también eran bajos, pero que no tenían las herramientas para trabajar. Jueces de paz que se convertirían en jueces comunitarios Así cuando es. se pase este proyecto de ley. Sí, obviamente se necesitan las herramientas, el presupuesto para poder funcionar y que cumpla con su propósito Así es. a cabalidad. Impartir justicia y que haya certeza del castigo también. Claro, el artículo 5 de este proyecto de ley dice que en cada casa de justicia comunitaria de paz deberá contar como mínimo con un juez, que ya Así lo hemos es. mencionado, juez comunitario, un secretario que lo sustituirá en sus ausencias solo si es abogado idóneo. O sea, el secretario lo puede suplantar si es un abogado. Un mediador comunitario, un oficinista o notificador y cualquier otro personal necesario. Serían entonces los que formarían parte de estas casas de justicia comunitaria de paz. Muy importante. Y recuerda también, Iván, que otra de las cosas que ellos se quejaban es que tenían que ir de un corregimiento a otro, dando también, o sea, atendiendo a ese sector, Ujú. y no se daban abasto Claro. con todos los casos que tenían manejando en uno y en otros, pues esas casas comunitarias de paz. Los gastos de funcionamiento, dice el artículo 7 de las casas de justicia comunitaria de paz, incluidos los salarios del personal y de los jueces comunitarios, serán cubiertos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno. Así Esto es. salía antes del municipio. El municipio. Por eso De la también, descentralización, tengo entendido. O antes de eso. bueno, no sé exactamente de dónde saldría, pero si no era de la descentralización, era del municipio, Del de uno de presupuesto los dos, municipal. del presupuesto municipal. Indistintamente, ahora será cubierto y estará incluido en el presupuesto anual del Ministerio de Gobierno. Y lo que estábamos hablando hace un ratito sobre el salario de los jueces comunitarios no podrá ser inferior a $1.000, dice. Así es. Asimismo, también dice que el salario de los jueces comunitarios, mediadores comunitarios y demás personal de las casas de justicia comunitaria de paz será revisado cada 4 años. Así es, por una comisión interinstitucional, pues con el fin de realizar los ajustes pertinentes conforme a la situación fiscal vigente. Entonces, esa es parte también del articulado de este proyecto. Dice el artículo 8 que se va a garantizar la prestación del servicio de justicia comunitaria de forma gratuita. O sea, las personas obviamente pues no tienen que pagar. Los recursos también. Esto es subsidiado por el Ministerio de Gobierno, que es el que va a correr con los gastos que se requieran en estas casas de justicia comunitaria de paz también. Entonces, las cabeceras de provincias y zonas urbanas y según el número de habitantes deberán habilitarse más de una casa Más de una comunitaria, casa comunitaria. de paz nocturna también, porque muchas de estas también trabajan no solamente durante el día, sino son 24 horas. 24 horas algunas. Hay muchos problemas y situaciones dan que se sobre todo en la generan noche. en la noche, en la madrugada. La vida nocturna también. La vida nocturna, claro. De acuerdo con la necesidad, igualmente dice que habrá una casa de justicia comunitaria de paz diurna y nocturna para que brinden el servicio los fines de semana y los días feriados. Es muy importante, entonces, es lo que se incluye acá. Vamos a hacer un pequeño receso nosotros, también una pequeña pausa, y cuando se retome la sesión volvemos con más. Así es. Declaro abierta la sesión
Te invitamos a seguir de cerca cada sesión plenaria, donde se construye el Panamá del mañana. Soy Senia de León y junto a Iván Donoso traemos una cobertura completa de cada debate y decisión. Asamblea Nacional de Panamá, una nueva asamblea. La Biblioteca Parlamentaria Dr. Justo Arosemena es un lugar de gran importancia en la historia de Panamá. Descubriremos la rica trayectoria de esta institución y los valiosos servicios que ofrece a todos sus usuarios. El viaje de nuestra biblioteca comienza el 25 de septiembre bajo la Ley 1A de 1908, que establece la necesidad de una oficina de archivo y una biblioteca especial para la Asamblea Nacional. Esta ley estipuló que debía contener obras de consulta esenciales para la política nacional. La biblioteca fue reinaugurada oficialmente el 25 de septiembre de 1953, gracias a la iniciativa del diputado Raimundo Ortega Vieto y en presencia del presidente de la República, general Antonio Remón Cantera. En 1956 se trasladó a la nueva sede de la Asamblea Nacional, ocupando la planta baja del edificio. Sin embargo, La honorable diputada Yarelis Rodríguez. Perdón. Muchas gracias, señora presidenta, para retirar la propuesta de modificación del artículo 117 y que se dé lectura a la nueva modificación propuesta. Gracias. ¿Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta? Ha sido aprobado. Queda adoptado. Señor secretario de lectura de la nueva propuesta. La honorable diputada Yarelis Rodríguez y Jorge Herrera proponen que se modifique el artículo 117 del proyecto de ley 121 así, artículo 117. Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación, con excepción del artículo 114, el cual entrará a regir el año fiscal siguiente al de su promulgación. Igualmente, los diputados Jorge Herrera y Yarelis Rodríguez proponen que se adicione un artículo nuevo al proyecto de ley 121 así, artículo nuevo. Se establece un plazo de 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley para la instalación de la comisión de apelación. Fin de la lectura. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Vamos a la votación digital artículo por artículo. Bien, ahí está entonces la indicación para votar en este momento, en este proyecto de ley de las casas de justicia comunitaria de paz. Se transforma de verdad en muchas cosas, no solamente Antes era más sobre corto, el paraguas bueno, donde va a estar debajo, ahora va a estar bajo el Ministerio de Gobierno, que es lo que habíamos mencionado. Van a haber más casas comunitarias de paz. de justicia comunitaria de paz, justicia comunitaria dependiendo de de la población, dependiendo de la cantidad de situaciones también que se prevean puedan ocurrir en las distintos lugares, en las cabeceras de provincias también, sobre todo, y también zonas urbanas, dependiendo de la cantidad de habitantes, sobre todo. Así es. También en la parte de la profesionalización de estos personas que estarán a cargo de estas casas de justicia comunitaria de paz. ¿Es así? Sí. Ok. También se ha hablado un poco acerca de esto, de que deberían ser abogados. Importante también porque, los casos que se manejan en un momento dado tienen que tener también ese conocimiento para impartir la justicia que el ciudadano necesita. Si quieres podemos compartir cuáles son los requisitos que debe tener un juez comunitario de paz. Dice ser mayor de 25 años, es el primer requisito. Dice ser de nacionalidad panameña. Puede ser poseer título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, así como certificado de idoneidad. O sea, tiene que haber completado sus estudios y tener la idoneidad, expedido por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Dice también que debe haber completado estudios en métodos alternos de resolución de conflictos o mediación comunitaria. O sea, estamos hablando de una persona que va a tener, por lo que dice el papel, lo que dice la ley, pues preparación y conocimiento de la materia, por supuesto. Esos son los requisitos. También habla por acá sobre los requisitos. Bueno,
Este artículo 15, antes de pasar a los requisitos del mediador, porque recuerden que hay un mediador también, aparte del juez. Que apoyará al juez. Claro. Dice, el artículo 15 habla que el juez comunitario no podrá tener vínculos de parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad ni 2º de afinidad con el diputado del área. Donde está esa casa de paz en el circuito, no va a poder ser pues allegado en estos grados que acabo de mencionar de consanguinidad y de afinidad, ni tampoco con el titular del Ministerio de Gobierno, tampoco con el gobernador, con el alcalde, los representantes de corregimiento o los concejales de la circunscripción en la que ejerza su función. Además, deberá abstenerse de pertenecer a cualquier partido político al menos 2 años antes de su elección. Estos requisitos son férreos. Son estrictos. Son muy estrictos realmente lo que estamos viendo acá, y lo que se busca es pues que sea una persona pues que pueda ser totalmente neutral, que pueda ser dueño de sus decisiones sin ningún tipo de presión de algún tipo de funcionario que esté por encima, ni mucho menos. Es lo que dice por lo menos este artículo número 15. También habla, antes de pasar al mediador, y ya para finalizar con el juez en cuanto a los requisitos, dice que no podrá ejercer actividades comerciales ni desempeñar otros cargos públicos o privados, salvo la docencia. O sea, puede ser profesor universitario y ser también un juez. Juez de paz. Siempre que se realice fuera de su horario laboral. Ahora, estas casas van a operar comunitarias son 24 horas. Ahora, el juez de paz no va a estar 24 horas ahí, tiene un suplente, ¿no? Es que por lo general, según lo que yo tengo entendido, por lo general hay algunas que los fines de semana operan hasta la noche, o sea, es 24 horas, pero no todas son 24 horas. Habría que ver ahora con esta ley si todas van a ser 24 horas o estarán entonces designando a ciertas que puedan ser 24 horas para que la comunidad pueda entonces acudir allí y recibir entonces la justicia que se merece. Bueno, no puede ejercer actividades comerciales ni desempeñar otros cargos públicos o privados salvo la docencia. Ya lo hemos dicho, podría ser profesor fuera de su horario laboral. Exactamente. Dice que estará sujeto a las mismas prohibiciones que se aplican a los servicios públicos en función del cargo que ocupa. Con más razón, entonces, la preocupación quizás del diputado Ernesto Cedeño sobre los salarios. Aunque estamos viendo acá, y esto no se había mencionado, ni siquiera en la participación de los diputados cuando se estaba discutiendo sobre el tema de que sí podía ser un profesor o podría ser un docente universitario. O sea que ahí compensa un poco el tema del salario como juez. Si ese fuese el caso, que se estableciera y quedara de esta manera. Habría que ver entonces si hay algún tipo de modificación que pudiera quizás aumentarla un poco más. Vamos a ver. Exacto. ¿Qué sucede con el mediador comunitario? Dice que deberá cumplir con los siguientes requisitos: también ser mayor de edad, ser panameño, cursado como mínimo educación secundaria, no necesita título universitario el mediador. Haber recibido, eso sí, capacitación en mediación comunitaria con un mínimo de 40 horas en una institución o centro de formación debidamente acreditado. O sea, que no es tampoco una persona que llega sin ningún tipo de conocimiento. Exacto. Tiene que tener conocimiento. Tiene que tener una preparación, por lo menos 40 horas, prepararse en este campo de la mediación comunitaria. Estar inscrito en un centro de conciliación o mediación, y esto es muy importante también, no haber sido condenado por delitos de violencia doméstica ni por delitos dolosos. O sea, tener un récord policivo intachable, limpio, clean, así es, que no tenga ningún tipo de problema. Los requisitos deberán ser debidamente acreditados ante el Ministerio de Gobierno en su calidad de entidad competente para expedir la certificación correspondiente. Así es, bueno, fortalece, robustece definitivamente ese perfil del funcionario que va a estar dentro de esa Casa de Justicia Comunitaria de Paz. Así es. Bien, este es el proyecto de ley
número 121, que subroga la ley 16 del 17 de junio del 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta otras disposiciones. Es lo que se está votando en este momento. Recuerden que estamos en sesión permanente desde la semana pasada, de hecho. Así es. Creo que se decretó el día miércoles o jueves, no estoy seguro, pero era para tratar este proyecto de ley y también el proyecto de ley que tiene que ver, que quedó ahí la Defensoría del Pueblo, ¿no? Con la Defensoría del Pueblo, que es el proyecto de ley 164. Entendemos que va a ser de esa manera entonces que se va a llevar a cabo entonces la sesión del día de hoy para el proyecto 164, que sería después de ser aprobado este proyecto de ley 121 sobre los jueces comunitarios de paz. Realmente fortalece, como decía, las autoridades del Ministerio de Gobierno, quizás fortalecerá esa figura, ese papel que realiza y que ejecuta un juez de paz. Ahora quizás tendrá quizás un papel más preponderante en la sociedad y se respete un poco más esa figura. Es importante, sin duda alguna, contar con este tipo de opciones a la hora de resolver algún tipo de diferencia que pienso yo, Senia, que también, y lo comentábamos la semana pasada, pues tiene que ver también con el comportamiento y lo que nosotros como ciudadanos, practicantes de la cívica, de las buenas costumbres, pues por la sana convivencia de la comunidad, pues también tenemos que nosotros de alguna forma poner de nuestra parte, saber que no vivimos aislados del mundo y que podemos hacer exactamente lo que nos da la gana, pero cuando se llega a ese tipo de situaciones que muchas veces algunas personas piensan de esa manera, cosa que no debería ser, pues ahí es entonces cuando entra la figura del juez de paz o el juez comunitario, del juez comunitario. Así es, porque hay personas que, como dices tú, quizás se pudieran evitar o se pudieran conciliar en una etapa inicial con algún vecino, claro, una situación. Sin embargo, a veces cada quien defiende su posición y no se ponen de acuerdo y al final quedan yendo a la casa de justicia. Es que Senia, siempre hablamos sobre el tema de la tolerancia. Así es. A veces y el respeto. Nos convertimos en personas totalmente intolerantes, que cualquier pequeñez nos molesta. Y debemos saber y entender que cuando se vive en comunidades precisamente, o sea, es que vivimos rodeados de personas, donde tus derechos llegan hasta donde empieza el del otro. Entonces, todas estas cosas son situaciones que debemos tener claras, pues para una sana convivencia, para no tener que llegar a tener que deslindar este tipo de situaciones, estos temas de no entendimiento con los vecinos, con las personas que viven cerca de nosotros y pues llegar entonces a utilizar un juez de paz. No queremos llegar a ese punto. No queremos llegar a ese punto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Había una vecina que conocí, pues, y ella estaba molesta porque un día no estaba en casa. Ella se fue, era colombiana, se fue a su país, regresó. Cuando regresó se encuentra que el vecino hizo su cerca, o sea, hizo su muro de bloque. Y le cogió un pedacito de terreno. Y tomó parte del terreno de la vecina. Claro. Entonces, obviamente, ella al regresar se molestó. Le dijo, ¿usted me acomoda eso o lo llevo al juez de paz? En ese tiempo era corregiduría. Entonces la persona dice, no, porque yo estoy en mi terreno. ¿Cómo va a estar en mi terreno? Mira a la vecina de allá. Y le muestra, y obviamente se veía completamente que había tomado... Se había salido de la línea. Así es. Había tomado... Pero es que precisamente... parte del terreno ajeno. Precisamente... Y llegaron ¿hasta dónde? Hasta el corregidor, porque no se pusieron de acuerdo. O sea, le dice, o me lo tumbas, o le digo al corregidor que me autorice que lo tumbes. Entonces, ahí, obviamente, no querían llegar a entendimiento. La persona que afectada se quejó y pide entonces al vecino que por favor le corrija eso. Porque ella no quería, obviamente, venir, que ni un familiar, él, túmbame ese muro. O sea, no era la idea. La idea es conciliar, pero tuvieron que ir hasta la corregiduría. ¿Y le tumbaron el muro? Ella negoció. No me lo puedes tumbar, entonces el juez, el corregidor determinó que le tenía que dar una cuantía. Tenía que compensarla. Compensarla. Bueno, pero es que precisamente, y
Y ahora que lo mencionas, son situaciones que le toca resolver, en este caso, a un juez comunitario de paz. Así es. Que se llamarían así de esta forma. No solamente son conflictos de riñas y de situaciones de fiestas y de ruidos y demás. Así es. También esto que tú acabas de mencionar. Pero ¿quién en su sano juicio, una persona responsable, con cierta formación, Claro. se le ocurre hacer una construcción sabiendo que le está tomando parte del terreno a un A una vecino? O sea, persona. eso tú lo vas a ver venir. O sea, el vecino no se va a quedar callado, Claro. te vas a meter en un problema. O sea, sale a Cada quien relucir sabe dónde queda su pin. Claro, sale a reducir entonces el tema de Ajá. ese que siempre hablamos del juega vivo. Del juega vivo. El juega vivo. En No estas se va a dar cosas cuenta. también. Es una No, señora. Exacto, no se va a dar cuenta que me cogí un pie de terreno. Así es. O sea, no puede ser. Entonces, pues ahí entra en función entonces el juez comunitario de paz. Por ejemplo, también, Iván, hay situaciones en las que, por ejemplo, entra una persona que pues es de la calle, vamos a poner, una persona de la calle que va a una residencia, se lleva un tanque de gas, se lleva un sinnúmero de cosas. Y a veces la persona piensa, vale la pena ir allá y poner eso, porque acuérdense que también hay una cuenta. Pero eso es un hurto. Ah, es un hurto. Pero hay una cuantía para poder llevarlo a la corregiduría. Claro. Habrá que ver también cómo queda todo esto, pero hay personas que se dicen, mejor no voy a perder mi tiempo, pero hay personas que dicen, es mejor ir, poner esa situación Claro, para evitar. Hay que que haya sentar una un segunda precedente. vez. Hay que sentar un precedente porque definitivamente si te da buenos resultados y las cosas funcionan como uno espera, pues ya la gente sabe, "Ey, Exacto. están haciendo el trabajo", y quien está pensando también en algún momento cometer una imprudencia de este tipo, Se pues, va se va a abstener de hacerlo en ese caso. Estaba buscando yo, porque me parece que yo había visto en algún punto de este proyecto de ley el tema de Los casos que atendían ellos. No, las cuantías. Las cuantías. Las cuantías. Hasta dónde llegaba uno, dónde tomaba el otro, porque es importante también. Pero bueno, Así es. eso obviamente pues hay manera de averiguarlo en un momento dado, cuando alguien se ve o se viera Ajá, afectado. involucrado en este caso, en una situación en la que tuviese que presentar algún tipo de denuncia sobre Iván, este también tema. decías que ya los casos de pensiones alimenticias ya no las atenderían tampoco estos jueces de paz. Sí, por acá decía también, estoy tratando de buscar esos puntos que Esos son puntos importantes. Bueno, mientras tanto... Acá está. ¿La encontraste? Aquí dice, los jueces comunitarios conocerán las causas o controversias civiles y comunidades referentes a asuntos cuyas cuantías no excedan de 1.000. Ah, ok. De 1.000. Es interesante saber. Sí, exactamente. Que no Aquí está. sean de 1.000. Aquí está. Asuntos relacionados a las servidumbres ¿Qué es lo que? no los van a atender, ¿verdad? Es lo que dije. Ajá. También habla de asuntos relacionados a las paredes y cercas medianeras. Ah, el ejemplo que acabamos. Eso que acabas de hablar ahorita mismo. Con el concepto previo de la correspondiente oficina de ingeniería municipal en los distritos que cuenten con estas. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al régimen de propiedad horizontal cuyas cuantías no excedan los $1.000 también. En procesos de desalojo y lanzamiento por intruso. Tampoco tiene que ver. Ah, ellos no tienen que ver nada. Ah, sí. En esto que te estoy diciendo, sí tienen que ver. Disculpen. Porque, por ejemplo, en los No, desalojos... es que lo que pasa es que como el primero que decía que no excedan de $1.000, me quedé con el no. O sea, pero sí, el primero es cuyas cuantías no excedan $1.000. $1.000. Exacto. Ahí... o sea que hasta $1.000 se atienden los casos. Exacto. Sí, exacto, porque este es el artículo 33. Dice, los jueces comunitarios conocerán las causas o controversias civiles y comunitarias referentes a asuntos, por ponerlo de otra forma, que lleguen hasta $999. $999. Exacto, ¿verdad? Entonces, ya cuando se pasa. Sí. Asuntos relacionados a servidumbres. También lo tiene que ver el juez comunitario. Okay. Asuntos relacionados a las paredes de tu vecina. Ajá. Y a las cercas medianeras. Así es. Que le tumbaron un pedazo.
Así es. Así es. Pero esto tiene que tener el concepto previo de la correspondiente oficina de Ingeniería Municipal en los distritos. O sea que hay que ir a verificar primero a Ingeniería Municipal cuáles son los lideros, cuál es el límite, a dónde empiezo yo, dónde terminas tú. Así es. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al régimen de propiedad horizontal, cuyas cuantías no excedan los $1.000. O sea, recuerden que muchas veces cuando tú vives en un edificio, en un PH, tienes que pagar un mantenimiento mensual y empiezas a atrasarte y se va acumulando. Entonces, ellos pueden ver si es menos de $1.000, puede ser con este juez comunitario. Procesos por desalojo y lanzamientos de intruso. Que obviamente ese es un tema bien delicado. Alquilaste tu apartamento, se acumularon 2, 3 meses, 4 meses, no sé cuánto es lo que dirá cada contrato o cuánto establece la ley per se, pero sí está involucrado entonces un juez comunitario de paz para el desalojo y lanzamiento. Dice que también controversias por instalación y prestación de servicios técnicos básicos. Imagínense ustedes, esto aquí entra en el terreno de la Codeco. De la Codeco. Porque mira lo que dice, por instalación y prestación de servicios técnicos básicos. ¿Qué incluyen estos servicios básicos? Pues está hablando de plomería, ebanistería, carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica. Así es. Pero no habla de cantidad específica, habla de servicios técnicos básicos. Pero tendría que ver, me imagino que lo de los $1.000, exacto. $1.000. Claro, una cosa va ligada con la otra, exactamente. Dice que por arbolado rural y urbano también puede intervenir entonces. Por filtraciones de agua, con el concepto previo de la correspondiente oficina de Ingeniería Municipal en los distritos que cuenten con estas. No todas las alcaldías tienen ingeniería municipal. Así es. Por riego, también por uso de espacios comunes, que eso suele suceder muchas veces. Llega un vecino, el más vivo, y dice, esta es la vereda por donde pasan todos, le pongo una cerca y se convirtió en mi patio. Ya tengo para hacer barbacoa un pedacito más. Pues esas cosas no pueden pasar porque lo van a llevar, señores, al juez comunitario de paz. Ampliación, mejoras y daños u ocupación de la propiedad y pastizales. Mira, esto es sumamente importante. Porque muchas veces, y esta es una queja que yo he escuchado de toda la vida, de que en el vecindario, en la esquina, hay un terreno que no es de nadie, no es de la municipalidad, no es de nadie de los que viven ahí. De los que viven en el área. Exacto. Pero le pertenece a una persona X y el monte está, que sale un tigre de allá adentro y no te das cuenta. Entonces, si ese terreno no está limpio, está cortada la hierba como debe ser, pues también lo pueden llevar donde el juez comunitario de paz. Exacto, que ya no sería corregiduría, juez comunitario de paz. Exactamente, así que ahí está interesante. ¿Cuáles serían los aspectos que ellos van a tratar? O sea, los casos temas, ¿no? Las causas o controversias civiles y comunitarias que van a atender los jueces de paz según este proyecto de ley 121. Interesante. Sí, 121. Y recuerden, la cuantía es hasta $1.000. Exactamente, exactamente. Así mismo es. Bueno, aspectos importantes que estábamos mencionando hace un rato sobre las cuantías y exactamente qué temas en particular son los que trataría entonces un juez comunitario. Vamos a ver entonces, bueno, ahí estamos viendo en el Pleno diputados aún que están, ya tienen que haber votado algunos, otros, bueno, están en ese proceso. Vamos a esperar entonces los resultados que se arrojen en este proyecto de ley. Interesante. Vamos a ver otros aspectos importantes de este proyecto de ley que yo tenía por acá subrayados para momentos como este y compartirlos con ustedes. Por ejemplo, las medidas provisionales del juez comunitario. Este es el artículo 51. Dice que para garantizar el resultado de los procesos y salvaguardar la paz y la convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces comunitarios podrán ordenar provisionalmente las siguientes medidas. 1, orden de alejamiento. Una orden de alejamiento. Lo puede hacer un juez comunitario. Dice, orden de suspensión temporal de actividades y obras relacionadas con los conflictos vecinales. Como lo de, bueno, ya cuando llegó ya había finalizado. No llegó a medio palo, sino ya estaba hecho completamente.
Orden de desalojo también en caso de violencia o peligro fundado para la víctima. Yo me imagino que en este caso será una combinación con la policía, ¿no? Con la policía. El juez comunitario de paz atiende a una situación de este tipo junto a la policía, ven qué es lo que está sucediendo y determina entonces lo que se tenga que hacer. Así es. En un momento dado. Boleta de protección también estaría a cargo con la policía. del juez comunitario. Presentación periódica al despacho de la casa comunitaria. Esa puede ser una de las sanciones, me imagino. Sí. En un momento dado. Dice, en los casos en que esté en peligro la vida, la integridad o la seguridad personal de las personas, los jueces comunitarios tendrán la facultad de dictar las medidas de protección establecidas por la ley. Ojo a esto, incluyendo aprehensiones o detenciones preventivas que no podrán exceder de 24 horas. Solamente 24 horas allí. Exactamente. En la Casa de Paz. Exacto. Y dice entonces, seguidamente, adoptada esta medida provisional, el juez comunitario deberá remitir el expediente a la autoridad competente dentro del mismo plazo de 24 horas. O sea que, de verdad que tiene muchas facultades, según lo que estamos leyendo acá, un juez comunitario de paz para tomar decisiones en un momento dado. Y se requiere también, ¿qué es lo que te iba a decir? Y por eso los requisitos del tema de ser mediador y tener cierta preparación, porque un juez de paz en este caso debe y tiene que prevalecer la objetividad en su ni para un lado ni para el conducta, otro. y la imparcialidad y tomar decisiones realmente apegadas a la verdad, a la justicia. con mucho sentido común, con mucho sentido común, porque tiene poder, por lo que estamos viendo. Se le da las herramientas. Se le da las están dando herramientas al juez exactamente, de paz. a un juez de paz en este caso, pues en este proyecto de ley 121. Ok, por acá también habla, porque este primero decía medidas provisionales. Luego de las medidas provisionales también tiene sanciones, que es el artículo 53. Dice, los jueces comunitarios podrán imponer las sanciones siguientes de acuerdo con la gravedad del asunto. Amonestación verbal, privada o pública. Queda a discreción. Debe tener un sentido de discreción óptimo, por no decir otra cosa, un juez comunitario de paz. Multa en proporción e importancia al daño causado hasta la suma, bueno, ya dijimos, de 1.000 balboas en los casos de su competencia y en los otros casos conforme a lo establecido a las multas municipales. Sanciones sustitutivas, también puede ordenar, acá dice, tiene 1, 2, 3. 1, trabajo comunitario, fianza de paz y buena conducta, y también reparación del daño causado e indemnización. Que esto es lo que le pasó a la persona, al caso de la vecina. A la vecina, cuando le tomaron parte de su terreno, que la indemnizaron. Así es. Así que bueno, esas son aspectos sumamente importantes. Nosotros continuamos a la espera de que se dé el resultado de la votación de este proyecto de ley 121, que busca subrogar la ley 16, subrogar o sustituir en este caso la ley 16 del 17 de junio del 2016, que instituía hasta ese momento la justicia comunitaria. Resultado, secretario. Presidente, han sido aprobados todos los artículos, las respectivas modificaciones, los artículos nuevos y el título del proyecto de ley. Quedan adoptados los artículos del proyecto de ley y el título del proyecto de ley 121. Habiéndose aprobado en segundo debate el proyecto de ley, pasará a ser considerado en tercer debate en la siguiente sesión. Para cuestión de orden, el honorable diputado Edwin Vergara. Buenas tardes, compañeros. Respetada presidenta, hoy, haciendo uso de las facultades legislativas, me confiero que
que me confiere la Constitución Política de la República de Panamá en el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad al artículo 108 y actuando en mi condición de diputado de la República, me permito presentar al Pleno de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que modifica el artículo 18 de la Ley 14 del 26 de mayo de 1993 y el artículo 47 de la Ley 34 del 28 de julio de 1999 y deroga el numeral 1 del artículo 29 del Decreto Ejecutivo 543 del 8 de octubre del 2003, el cual merece la siguiente exposición de motivos. Aquí me voy a remitir a leer a detalle la exposición de motivos, ya que es, primero, algo bien sensitivo que sé que va a causar mucho positivismo en algunas personas y en otras no, pero al final la esencia de esto es hacer justicia y llevar a un nivel correcto algo que yo sé que está perjudicando a muchas personas. Y más, también siguiendo el clamor de más de 150 taxistas de mi área de Chame y San Carlos, y sé que de otras zonas también, Arraiján, Chorrera y a nivel nacional. La Ley 14 de 1993 estableció que el transporte terrestre de pasajeros es un servicio público cuya prestación estaría a cargo de personas naturales y jurídicas inspiradas en el bienestar social y el interés público. Esta misma ley fue modificada por la Ley 34 de 1999 y la Ley 42 del 2007. Con las modificaciones de la Ley 34 de 1999 se crea un sistema de intermediación otorgado del otorgamiento del certificado de operaciones cupo, lo cual imposibilita que esto pueda llegar a manos de humildes transportistas del sector selectivo. Dichos cupos son vendidos de forma discrecional a precios exorbitantes, lo que contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de Panamá con relación a fueros y privilegios. De igual forma, contraviene el propio espíritu de la Ley 14 de 1993, que establece claramente que los certificados de operaciones, cupos, eran gratuitos, salvo el pago del derecho de trámites establecidos por la autoridad, toda vez que el Estado solo recaudaría 10.50. Sin embargo, actualmente el valor de dichos certificados varía según la provincia y se venden desde 10.000 hasta 50.000 dólares, y las concesionarias o prestatarias son las únicas que pueden exigir estos certificados según el Decreto Ejecutivo 543 del 2003. Las modificaciones a la Ley de Transporte Público de Pasajeros en modalidades selectivos están ajustadas a las prestatarias o las llamadas organizaciones de transporte, donde solo estas pueden determinar el dominio, disponibilidad, venta, alquiler y el manejo absoluto de los certificados, ya que dichas empresas se dedican a esta actividad como un negocio, dejando a un lado a las personas naturales que viven y realizan este oficio como medio de subsistencia para sus hogares. La lista de prelación que existía en la Ley 14 de 1993 fue eliminada mediante la Ley 34 de 1999. Dicha lista contempla a las personas naturales, palancas o conductores con el fin que se les otorgara de forma gratuita el certificado de operación. Con esta modificación, solo a las personas jurídicas se le adjudican estos certificados y esto repercute de forma negativa a los transportistas que no tienen acceso a la obtención de dichos cupos. Por su parte, el Decreto Ejecutivo 543 del 8 de octubre de 2003, por lo cual se reglamenta la concesión de certificado de operación, en el numeral 1 del artículo 29 establece que cada concesionario del certificado de operación para comparar la placa
identificada en el certificado de operación debe mantener una carta suscrita para la organización de zona o ruta de trabajo, siendo este requisito uno de los motivos de disputas legales entre los transportistas y las prestatarias de transporte, las cuales utilizan este requisito para poder realizar cobros de regulaciones internas de una sociedad privada, impidiendo que los concesionarios del certificado de operaciones compren la placa e imposibilita que el Estado recaude el impuesto que le corresponde conforme a lo que indica el artículo 12 y 4 de la Constitución Política de Panamá. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre se ha convertido en una agencia de cobro de las empresas de transporte a los cuales se le ha dado el reconocimiento de prestatarias. Lo cuestionable es que algunos cobros exigidos por algunas concesionarias no están reguladas por la autoridad encargada, lo cual convierte en un abuso para los transportistas. Esta situación ha ocasionado que el Ejecutivo, que el Estado deje de percibir sus ingresos por la compra anual de placas del sector transporte, siendo afectado por la situación privada que deben ser ventiladas ante la justicia ordinaria civil según sea el caso. El artículo 52 de la Constitución Política de Panamá establece: nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no hiciere la forma prescrita por las leyes. Conforme a lo establecido en el artículo transcrito, el Estado no estableció en ningún lado que la carta suscrita o carta aval tuviese un costo, por lo cual se desprende de todo cobro que no esté estipulado por la ley. Es ilegal. Ahora bien, el principal acto de negligencia por parte de quienes emitieron el decreto ejecutivo 543 es el de cederle la discrecionalidad de entregar o no la carta a una persona jurídica que persigue otros fines distintos al Estado, ya que, según la Ley 14 de 1993, quien debe regular los temas relacionados al transporte es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Históricamente, las prestatarias de transporte han sido el no pago de la placa que identifica el certificado de operación, con no prestar el servicio en la ruta asignada. Entonces, en conjunto con la Autoridad de Transporte de Tránsito y Transporte Terrestre, han cancelado certificado de operación a transportistas que están brindando el servicio como no pueden comprar la placa a raíz de la negatividad de la empresa donde se encuentran afiliados, entonces se vuelve un mecanismo opresor. Que la potestad de pagar el impuesto esté a manos de personas jurídicas que velan por sus propios intereses y no por los transportistas. La Ley 14 de 1993, en su artículo 18, establece que no pueden incluir nuevas empresas de transporte luego de 6 meses de la promulgación de dicha ley. A nuestro criterio, esta es una abierta violación al artículo 19 de la Constitución Política, ya que solo le establece ese privilegio a los que en ese momento lograron el reconocimiento de la persona jurídica como prestataria. Sin embargo, a los que por algún motivo no se les concedió o en aquellos lugares donde no existía la necesidad de establecer una ruta, le cortaron la oportunidad de participar. La función social que brinda los transportes selectivos y colectivos no puede limitarse a intereses particulares, es decir, los intereses de las empresas, ya que este servicio es de interés general, por lo que no condiciona el cumplimiento de los transportes en comprar placa que identifique el certificado de operación a una carta suscrita, una carta aval emitida por una persona jurídica cuyo interés es la recaudación económica, no es viable. Es evidente que la premisa anterior violenta el artículo 50 de la Constitución Política de Panamá, en la cual señala lo siguiente: cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto de los derechos particulares con la necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá
ceder al interés público o social. Se debe tener en cuenta que las prestatarias en su gran mayoría están formadas por accionistas, es decir, todo transportista no es accionista, por lo cual se utiliza la figura de afiliado, donde muchos no obtienen mayor beneficio por el pago de zarpes, inscripciones, mensualidad u otras obligaciones que aprueben las empresas autorizadas como prestatarias. Dicho lo anterior, consideramos que se le debe permitir a los propietarios de certificados agremiarse con el fin que se garanticen la igualdad de derechos de retribuciones por el pago de las obligaciones que en consenso determinen quienes formen parte. Por todo lo anterior, sometemos a consideración ante el augusto pleno esta iniciativa legislativa, esperando su respaldo y luego, surtido el trámite legislativo, aprobado los 3 debates consiguientes de la República de Panamá. Una vez leído esto, solo le quiero decir que esto es el clamor de muchas personas que están siendo afectadas por esta ley hecha a la medida en el momento que se hicieron. Lo que sí es que aquí es una cámara abierta y que en el momento que este anteproyecto de ley pase a primer debate, invitamos también a todas las personas, tanto a los que forman, a los taxistas, a los palancas, los propietarios de cupo y también a los que forman parte de las prestatarias, a que vengan y expongan sus motivos para que esta ley pueda ser una ley transparente, una ley neutral, balanceada y que no esté inclinada a favor de personas de la minoría y no de la mayoría. Muchas gracias. Un ujier para hacer la entrega de él. Un ujier que retire el proyecto de ley. Para cuestión de orden, la honorable diputada Ariana Maricín Cova. La diputada Ariana Maricín Cova. ¿Nos van a dejar hablar? Para poder hablar, Evelyn. Muy buenas tardes, señora diputada, presidenta, muchas gracias, compañeros, medios de comunicación. En virtud de la facultad que nos otorga el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, tengo a bien devolver debidamente prohijados por parte de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos el anteproyecto de ley 13 que establece la ruta turística Cuatro Caras de la Naturaleza como ruta turística nacional y establece para su desarrollo y promoción medidas. Anteproyecto de ley 30 que establece un régimen fiscal y laboral de fomento para la reubicación de sucursales empresariales del oeste de la ciudad capital de Panamá hacia Panamá Oeste para promover el traslado de empleos y servicios en estas zonas del país. Anteproyecto de ley 183 que crea el programa de aceleración a la micro y pequeña empresa y modifica un artículo de la ley 8 de 2000 de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Anteproyecto de ley 241 que establece el régimen especial regional de sedes de oficinas administrativas de apoyo interno back office para la generación de empleo formal y fomento de inversión en el distrito de San Miguelito. Anteproyecto de ley 345 que establece el marco regulatorio para el uso de criptomonedas y fomenta la economía digital en Panamá. Anteproyecto de ley 351 que modifica y adiciona artículos a la ley 24 de 1980 que crea el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo y dicta otras disposiciones. Un ujier, por favor. Un ujier que retire los proyectos de ley. Para cuestión de orden, la honorable diputada Yusaida Andrea Marín. Buenas tardes, presidenta, colegas diputados y diputadas, medios de comunicación y a todos los que nos acompañan.
devolvemos al Pleno debidamente aprobado en primer debate por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia el proyecto de ley número 111 que crea y regula el programa de acogimiento como medida de protección de carácter temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental. Un ujier, por favor. Un ujier que retire el proyecto de ley. Para cuestión de orden, el honorable diputado Edwin Vergara. Presidenta, para pedir una cortesía de sala a los señores Jorge Agrasal Camargo, Jesús Sala Franco y José Betancur. Un breve receso. Diputado, pasa a presidencia. Entonces, una cortesía de sala para 3 personas. No dijo el diputado Edwin Vergara ¿de qué se trata? Quiénes eran, si representaban alguna organización como tal. Me imagino que por eso la presidenta Dana Castañeda lo ha llamado para conversar, quizás para saber de qué se trata. Lo cierto es que el diputado Vergara acaba de presentar un anteproyecto de ley para modificar varios artículos de leyes que tienen que ver con la concesión de cupos y certificados para el transporte público, para los selectivos, sobre todo los taxistas. Un tema de vieja data, quiere pues cambiar la forma en que se otorgan estos cupos, que son otorgados a través de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Así que ahí estuvo su exposición de motivos. Buscando poner orden, decía él también. Sí, buscando poner orden, según el diputado Edwin Vergara. Así que es lo que está sucediendo en este momento acá en la Asamblea Nacional. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y retomamos. Dame Navarro. Gracias, presidenta. Para presentar, acorde con los artículos del reglamento orgánico de nuestra Asamblea, el anteproyecto de ley que establece el marco regulatorio de las actividades relacionadas con la obtención y utilización clínica con fines terapéuticos de componentes anatómicos, que es una ley de trasplante de órganos en este país y que es merecedora de una gran trayectoria, toda vez que requiere urgentemente la actualización de normas y procedimientos internacionales y nacionales médicos para tal fin. Le solicito, presidenta, que instruya a un ujier para que reciba el mismo. Un ujier para que retire el proyecto. Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión permanente, la declaro cerrada. Para mañana miércoles estaremos sesionando, miércoles 16. El primer llamado será a las 9:30. Buenas tardes a todos. Escucharon entonces el cierre de la sesión permanente con la aprobación de este proyecto de ley 121 sobre la justicia comunitaria de paz y que dicta otras disposiciones, la justicia comunitaria, exactamente. En segundo debate quedaría entonces, como bien lo dijo la diputada presidenta Dana Castañeda, pendiente entonces el tercer debate. Pensamos que sería entonces mañana, cuando se ha convocado a sesión a las 9:30 de la mañana. Les mencionaba el anteproyecto de ley que presentó el diputado Edwin Vergara, pero también el diputado Cristiano Adames acaba de presentar otro. Así es, que tiene que ver con los trasplantes de órganos. La ley está buscando mejorarla, el marco regulatorio. Habló de actualización de normas y procedimientos para estar a tono con este tipo de procedimientos a nivel internacional, actualizarlo acá en Panamá. Así es. Bien. De esta forma culminamos. Sí, llegamos al final entonces. Una sesión importante, la del día de hoy, con la aprobación en segundo debate de este proyecto de ley 121. Como les mencionamos, mañana regresamos miércoles. La sesión sería en horas de la mañana. 9:30 a las 9:30 de la mañana. Estuvieron con ustedes Iván Donoso y Senia de León. Tengan una excelente tarde.